En el nombre de Jesús. Usted sabe que en un momento la historia nos enseña que el pueblo de Dios estaba devastado. Y usted sabe por qué estaba devastado el pueblo de Dios. Porque cuando dejaron la ley, ¿se acuerdan que el domingo pasado nosotros estábamos predicando sobre el Shavuot? Shavuot fue cuando Dios escribió con su propio dedo los mandamientos y los entregó a Moisés. Pero cuando Moisés llegó al pueblo, el pueblo estaba adorando un becerro de oro que había construido con toda la riqueza que Dios había permitido que le dieran al pueblo cuando salió de Egipto. Dios no tiene problema para bendecirnos. El problema lo tenemos nosotros, que vamos a hacer con las bendiciones que Dios nos va a dar. ¿Usted entiende? Hay gente que ha hecho casas que son becerros de oro, de las que no pueden salir. Empresas que han hecho, de las que no tienen tiempo para adorar a Dios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, como este pueblo decidió dejar a Dios, Dios mandó muchos profetas diciéndole: vuelvan a mí, vuelvan a mí. Yo lo quiero conocer, yo quiero que vuelvan. Manda al profeta Daniel, a Jeremías, a Isaías, a Daniel, a los profetas menores. Ay, aleluya. Mandó, miren, de todo. Mandó a Samuel, mandó son muchos los profetas que mandó, diciéndole a su pueblo que se devuelvan a Dios. Entonces, en el libro de Joel, la tierra estaba devastada. ¿A causa de qué? De que el pueblo no estaba caminando según lo que Dios le había mandado. Entonces vemos que en Joel 1, que es uno de los profetas menores, a donde dice que hay devastación de la tierra por la langosta, y la palabra de Jehová vino a Joel, hijo de Petul, y le dijo: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, en los días de vuestros padres. Y comenzó el Señor a acordarle todo lo que ha acontecido. Luego le dijo: pero ya yo me cansé de seguir peleando con aquellos que no me obedecen. Y ahora, ¿qué dice el Señor en Joel 2? Que viene la misericordia de Dios. Y eso es lo que yo quiero anunciar en esta casa: que ya Él se cansó de contender con nuestro pecado, que se cansó de contender con nosotros, que usted sabe lo que viene. Viene misericordia del Señor. Y el Padre le da al profeta Joel una visión. Eso está en Joel 2:28, donde viene una promesa que ya le había dado el profeta Isaías, hablando sobre Jesús. Quiero leer en el nombre de Jesús. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Espíritu Santo de Dios, hay algo poderoso que usted, Señor, está a punto de activar sobre su pueblo, que está a punto de activar sobre su iglesia. Gracias por este momento. Gracias por su poder que se derrama. Gracias en este lugar. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias por esta su santa y bendita palabra, porque ellos son vida, ellos son verdad. Ellos son, Señor, lo que nos hacen vivir de manera segura, en el nombre poderoso de Jesús. En Hechos 1:8 viene la promesa del Espíritu Santo. Joel, como profeta menor, estaba anunciando lo que había de venir, pero luego vino un silencio de 600 años, y luego de ese silencio vino Jesús, y luego de Jesús vimos la muerte de Jesús. Pero dice que estaban esperando allí, en aquel aposento alto. Esta es la iglesia de los hechos. Miren de qué manera se levanta la iglesia que hoy tiene poder. La iglesia que hoy nosotros predicamos con poder y unción.
una iglesia que fue derramado el Espíritu Santo en aquel lugar. Y mire lo que dice su palabra, que después de la ascensión de Jesús al cielo, estaban juntos en aquel aposento alto los 120. Y en Hechos 1:8 dice en el 7: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones, porque el Padre puso lo que el Padre puso en su sola potestad. Porque ellos estaban reunidos allí, preguntándose: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dio esa respuesta: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Recibiréis poder y me seréis testigo. Así que el poder no es para que nosotros hagamos cosas personales. El poder que viene sobre nuestra vida del Espíritu Santo viene, ¿usted sabe para qué? Para que podamos hacer aquellas cosas que se nos ha encomendado hacer y que en nuestra carne no la podemos hacer. Así que, Padre, en esta mañana damos gracias y pedimos que usted se derrame, así como luego dice Hechos 2, donde habla de la venida del Espíritu Santo, y donde dice: y en los postreros días, dice que maravilloso. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿A dónde derramará Dios su espíritu? ¿Sobre alguno? Sobre toda carne. Sobre toda carne, dice la palabra del Señor, que Él va a derramar su espíritu. ¿Por qué? Porque había llegado la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué permitió la venida del Espíritu Santo? Que estamos en este tiempo, viviendo tiempo donde la gente tiene información, pero le falta dirección, donde la gente tiene tecnología, pero seguimos viviendo bajo ansiedad. Y hoy todas nuestras redes sociales están llenas de póster, pero sin embargo seguimos viviendo en soledad. Seguimos viviendo bajo cautiverio. Seguimos viviendo con poca libertad. Seguimos viviendo muchas veces haciendo las cosas a nuestra manera, porque tenemos mucha información, pero no tenemos revelación, no tenemos intimidad. Muchas veces se nos ha apagado el fuego, y de la única manera que el Espíritu Santo puede venir a llenar un corazón que está vacío es cuando intimamos con Él, es cuando permitimos que Él se derrame, porque el Espíritu Santo es algo tan poderoso que Él viene y no solo llena lo que está vacío, sino que se derrama. Si algo está vacío, va a venir a llenarlo, pero espera el derramamiento, porque cuando se derrama es porque aquello que usted fue mandado a hacer, usted lo va a hacer. No porque su carne tenga límite, no porque su palabra tenga límite, porque cuando venga el Espíritu Santo y enviemos una palabra de sanidad sobre los cuerpos, usted sabe que va a acontecer. Las vidas van a ser sanas, porque no solo usted está llena o lleno de esa sanidad, sino que se está derramando ese poder de sanidad. Por eso cuando alguien que está lleno del Espíritu llega a un lugar, la atmósfera no puede permanecer igual. Por eso cuando los discípulos llegaban a cualquier lugar, no importa la manifestación de dioses contrarios que pudiera vaya a ver en este lugar, ¿sabe lo que acontecía? Se trastornaban las tinieblas. Los endemoniados salían, los religiosos salían, tratando de detener a los hombres que venían llenos del poder de Dios, porque había algo que le déle ese aplauso al Señor. Había algo que le estaba hablando a lo sobrenatural de Dios. Había algo que le estaba diciendo: llegaron los que trastornan, llegaron los que tienen el poder. ¿Eran ellos acaso diferentes? No, pero tenían búsqueda, tenían intimidad,
tenían el poder del Espíritu Santo, tenían la revelación de qué hacer con la palabra para que esa palabra se hiciera en vida. Y yo sé que estoy hablando sobre profetas de Dios en esta mañana que tienen palabra, pero en esta mañana el Espíritu Santo te trajo para direccionarte, para que todo lo que ha vivido tenga propósito. Quizá usted ha estado viviendo por debajo de lo que el Señor ha dicho. Quizá usted llegó aquí con mucho vacío. Quizá usted llegó aquí con mucha tristeza, con muchas preguntas, con mucho cuestionante. Pero en esta mañana el poder de Dios, que desde ya está derramado en este lugar, viene para darte dirección, para decirte todo lo que has vivido, todo el proceso que has tenido que soportar. Mala palabra que he dicho sobre ti, esto es lo que haré. Y vamos a comenzar a entender por qué vivimos hambre, por qué vivimos derrota, por qué vivimos soledad, por qué hemos vivido carencia, por qué hemos vivido tiempos hostiles. Solo el Espíritu Santo puede redireccionar las vidas que se han perdido, aquellos que en un momento anduvieron vagando, como era Pedro. Yo no sé si ustedes se han preguntado qué hubiera sido de la vida de Pedro. Un hombre tosco, un hombre sin carácter, un hombre desechado por la sociedad. Un hombre del vulgo, un hombre sencillo del pueblo, ¿verdad? Que no tenía nada de común, no tenía nada, de extraordinario. Era un hombre como cualquiera de nosotros, pero el entrar en relación con Jesús todo cambió. Que el hombre, como dice la palabra, indocto, aquel pescador tosco, que lo único que entendía que él necesitaba era fuerza, porque un pescador no necesita muchas cosas: fuerza para tirar la red, conocimiento de ver dónde está la luna, porque lo que pescan tienen que tener una serie de conocimientos para saber cómo está la luna, para saber en qué lugar de profundidad hay peces, para saber cómo está la marea. Pero para eso usted no necesita ir a una universidad. Sin embargo, este hombre tenía conocimiento básico de lo que era pescar, conocimiento básico de lo que era la Torá. Por eso estaba afuera, porque era como nosotros diríamos ahora, esos niños que no quieren aprender, que son tardos, que uno después dice, bueno, que no estudien porque no van a aprender. Pero sin embargo, ¿cómo estaba Pedro? Pedro estaba afuera, no estaba dentro, porque la religión había dicho que no le funcionaba el sistema religioso, que él no podía retener la Torah. Pero sin embargo, lo vacío, ese odre viejo, ese odre que no tenía entendimiento, ese hombre desechado, ese hombre tosco, de carácter tosco, cuando Jesús lo encontró, le dijo, hijo de Zebedeo, que significa hijo del viento, que significa piedra en arameo y griego. Ambos coinciden que el nombre de Pedro significaba piedra. ¿Sabe lo que aconteció con Pedro? Cuando comenzó a conectarse con Jesús, los cielos se le fueron abriendo. Y Pedro comenzó a entender por qué él no estaba en la sinagoga. Porque justamente él estaba en el lugar a donde Jesús tenía que encontrarlo. Y hoy yo te quiero decir que quizás llegaste aquí muy triste, pensando que no has avanzado en la vida, pensando que todo lo que ha pasado ha venido para muerte, quizás pensando que todo lo que ha pasado ha obrado para que te retrase. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, yo hoy derramo de mi espíritu en tu corazón y te hago saber que todo lo que ha vivido ha obrado para bien, que el lugar a donde tú estás es el lugar a donde hoy el Padre te quiere encontrar para redireccionarte, para darte destino, para encontrarse, para decirte todo lo que ha vivido. Cuéntanos historia. Hay gente que quiere escuchar tu historia. Hay gente que conocerá por la historia que ha vivido
conocerá de Cristo, porque te conocerán. Te conocieron como la viuda, pero te conocerán como la productiva. Te conocieron como el tosco, pero te conocerán como el hombre lleno del poder de Dios. ¿Y qué aconteció en la vida de Pedro en su primer discurso? Después de haberse derramado el Espíritu Santo, ¿qué aconteció en la vida de Pedro? Aconteció que Pedro, poniéndose en pie, esto es en el mismo libro de Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, oiga usted el hombre que la religión no quería, pero que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre él, aleluya, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué estaban cuestionando los judíos? Que cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo en el aposento alto, que los nazarenos específicamente, que eran personas de bajo conocimiento académico, comenzaron a hablar toda clase de lengua conocida por los judíos que eran doctos. Tuvieron que sorprenderse. Algunos creyeron cuando lo contaron, pero algunos no creyeron. Muchos dijeron: están ebrios. Pero sin embargo Pedro se levantó y dijo: no, lo que está aconteciendo aquí es que el Espíritu Santo se ha derramado sobre estos hombres. Nadie tenía conocimiento de lo que significaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo venía en el Antiguo Testamento sobre reyes, sobre profetas, sobre hombres a los cuales Dios quería usar en algún tiempo. Nadie conocía el poder, la revelación, ni la sabiduría, ni el alcance que podía tener un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo. Por eso cuando se derramó el poder del Espíritu Santo en aquel aposento alto, comenzaron a hablar lengua. ¿Por qué? Porque en la Torre de Babel, como hablamos el domingo y como nos enseña el libro de Génesis, vino el espíritu de confusión de lengua. Usted sabe lo que acontece cuando el Espíritu Santo de Dios llega a un lugar. Todo lo que usted y yo hemos vivido, que no habíamos entendido, lo comenzamos a entender. A usted se le comienza a revelar para qué usted vivió el abandono, para qué usted vivió el maltrato, para qué usted vivió lo que usted vivió en el pasado. ¿Por qué estás con la gente que estás ahora y no con la gente que tú quieres? ¿Por qué estás en la empresa donde está y no en la empresa donde quisiera? Yo no sé si usted entiende. Y a este pueblo se le comenzó a delegar el poder de poder hacer aquellas cosas que el pecado había cerrado, de traer un entendimiento sobre aquello que no tenía una explicación natural. Derramaré de mi espíritu. Pero el problema de esta generación no es falta de talento para nosotros hacer lo que se nos ha asignado, es falta del poder de Dios. Muchos de nosotros en medio de nuestro trabajo llegamos cansados, pero yo estoy seguro que si usted comienza a orar y a pedir la ayuda del Espíritu Santo, viene una fuerza como de búfalo.
Viene algo que usted no lo puede entender. Viene una fuerza que usted no sabe cómo explicar. Viene un poder y un entendimiento. Y aquellas cosas que usted no entendía, las comienza a entender. Aquellas cosas que usted no entendía, porque las finanzas no entraban, porque usted no llega a fin de mes para pagar sus cuentas. Aún lo más sencillo, porque su prima en algún tiempo lo dejó. Es más, la cosa que usted a veces ni está preguntando, el Espíritu Santo viene y le trae respuesta, para que cuando el Espíritu Santo se derrame, lo frío se vuelva caliente, lo muerto reviva, lo confundido encuentre dirección y lo roto comience a sanar. Y eso era lo que estaba haciendo la obra del Espíritu Santo allí con aquellos varones. Porque ¿quién era Pedro? Un hombre que la religión no lo quería, porque no tenía conocimiento de la Torá, ni de las leyes, ni se aprendió los rollos, ni estaba noche y día, quizá a los pies de Gamaliel, allí aprendiendo, o a los pies del otro que se encontró con Jesús, Nicodemos, o quizás en la escuela rabínica, que eran las escuelas que existían en el tiempo de los discípulos. Ellos salieron afuera porque eran hombres desechados por la sociedad de ese tiempo. Sin embargo, Jesús buscó lo desechado para que el Espíritu lo sane, para que el Espíritu lo restaure. Si hoy usted vino roto a este lugar, prepárese a irse restaurado en la mano del alfarero, porque cuando el Espíritu Santo de Dios se revela en un lugar, lo que está roto comienza a sanarse. Y la promesa no eran para algunos. La promesa no eran solo para los que estaban enfermos o rotos. La promesa era para todo. La promesa era para todo. La promesa era para todas las generaciones. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu venía solo sobre algunos, pero esta promesa que Jesús había hecho se iba a derramar sobre toda carne, sobre pecadores, sobre no pecadores, sobre blancos, sobre negros, sobre todas las generaciones, los que tienen cultura de adorar a Dios y los que no tienen cultura de adorar a Dios. Así como el sol sale para todo, así está el Espíritu Santo establecido para todo. Usted va al Polo Norte y aunque haga frío, allí sale el sol, aunque sea 15 o 20 minutos. Usted se va a la Conchinchina o al último lugar, está por allá, se me olvidó el nombre, pero el último lugar que está allá en Argentina, no, de nuestro continente, en la Patagonia, pero el último lugar allí en la Patagonia donde usted va, hay sol, hay aire, llueve. ¿Usted entiende? Esas son leyes que el Señor hizo para que estén sobre buenos y malos. Así también es el Espíritu Santo. Y Él vino ¿para qué? Para que sobre toda carne, esto incluye a los jóvenes también, a los niños, a los ancianos, a las mujeres, a los hombres, a la gente preparada y a la gente que está quebrada, a la gente que está en la universidad como a la gente que está haciendo un oficio cualquiera. Hoy hay mucha gente que está buscando identidad en la moda, identidad en un carro, identidad en un círculo para aparentar lo que quizá usted no es. Pero ¿cuánto queremos encontrar la identidad en el reino? En aquello que cambia la vida, en aquello que produce gozo, en aquello que salta como una fuente de vida eterna. Yo hubiera querido aún más joven haber conocido el poder de Dios, porque mis empresas hubieran sido mucho más prosperadas. ¿Usted sabe por qué? Porque el poder del Espíritu Santo que hace que todo se ordene y que todo se alinee. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que empresarios tengan 15 y 20 empresas y la manejan hasta sin ir? Porque yo digo, yo tengo uno y me estoy volviendo loca.
Y cuando yo reclamaba y entraba en oración, el Señor me dijo: lo que pasa es que tú no me has pedido la revelación ni la sabiduría de la mayordomía que le he entregado a tanta gente del mundo. Dios no me puede dar estas tres cosas si yo no puedo dominar una, si yo no he aprendido a tener buena mayordomía sobre una. Por eso cuando Dios te da algo, cuídalo, llévalo. Pero si te quiere dar lo segundo, es porque lo primero trajo lo segundo. Es porque el Señor te dijo: yo estoy ensanchando tu capacidad de ser mayordomo sobre lo segundo. Pero como entendiste, porque usted tiene que entender que el Espíritu Santo no es una fuerza, es un poder. A donde usted comienza a entender de matemática, de ciencia, de administración, a donde tú dices: wow, ya yo entendí que puedo gobernar estas dos empresas. Ahora el Señor me da una tercera empresa, pero no me da el tiempo para manejar tres empresas. Yo no tengo la capacidad de estar en tres lugares a la misma vez. Pero el Señor ensancha mi mente y dice: yo te doy mayordomo fieles. Porque cuando estaba aquí, ¿sabe lo que me enseñó? A saber elegir mayordomos fieles, gentes fieles. Me enseñó a tener al lado mío no gente famosa, escuche bien, no gente carismática, no gente que hoy quieren, sino gente que saben construir, gente que tienen la capacidad, gente que tienen el liderazgo, la honestidad y la integridad. Entonces el Señor te da tres y te dice: te encargo y te voy a entregar gente fieles, porque te quiero dar tres, pero ahora te añado una cuarta, y así sucesivamente. Y el problema mío o el problema suyo no va a ser gobernarlo, no va a ser que yo me limite, va a ser seguir dándome sabiduría sin moverme de mi lugar, para cómo elegir gente, para cómo llevar negocio, para cómo llevar contabilidad de una manera más fácil, para cómo mi tiempo va a ser repartido entre todo lo que me dé el Señor, pero sin que nada me mate, sin que nada me quite el sueño, sin que nada haga que yo me enferme, sin que nada haga que yo odie el día de mañana, porque va a venir lunes y va a haber mucha responsabilidad, sino que el fuego de Dios que arde en mí, yo estoy gozándome el día de hoy, porque eso es una capacidad. Gozarse en el trabajo es una capacidad que no lo del hombre, que no te lo enseña en los libros de ciencia, porque cuando te carga con lo que Dios te da, no te lo dio Dios. Cuando tú te gozas con lo que te dio Dios y dices: hoy yo voy a poner flores, hoy va a ser el mejor de mi servicio, eso habla de que tienes la capacidad de gobernar todo lo que el Señor te está dando, sin carga, sin dolor, sin que te duela, sin que te moleste. Usted está esperando que el día de mañana llegue para usted decir: Dios, yo no sé, pero mañana va a ser el mejor negocio de mi vida. Mañana va a ser ay Dios mío, la mejor respuesta de mi vida. Pero usted está hoy gozándose con su familia, no cargándose como lo va a hacer mañana, porque a usted se le reveló lo que dice la palabra. Cada día trae su propio afán, la sabiduría que necesito para el día de mañana. Cuando esté cerrando en oración el día de hoy, digo: Padre, gracias por el deleite del día de hoy, pero te pido, Señor, una mayor fuerza y un mayor entendimiento para el día de mañana. Te pido, Espíritu Santo, que me dé el fuego, el discernimiento, la fortaleza, la unción y el poder de hacer cosas por mí. Pon ángeles a trabajar a mi favor, ángeles a mover gente, ángeles a mover, ay Dios mío, cambio de decreto, ángeles a poner documentos que estaban abajo arriba, cheques que no me pagaban a que me lo paguen. Yo no sé si usted usa los recursos del poder del Espíritu Santo que Dios le ha dado. Si usted me pregunta que cómo yo lo hago, no lo hago, lo hace el Espíritu.
porque yo no tengo fuerza. Usted no tiene fuerza. ¿Quién puede traer lo que Dios quiere que se derrame en este tiempo? Usted y yo no tenemos fuerza humana. Solo cuando el Espíritu de Dios se conecta a nuestra vida, usted sabe lo único que usted y yo tenemos: palabra para darle dirección a lo que está muerto, que reciba vida. Usted y yo tenemos palabra sazonada y de poder para declarar que lo que el cielo habló se va a cumplir. Pero usted tiene que estar convencido, usted tiene que conocer el poder de Dios. Yo no sé usted qué le pide al Espíritu Santo, pero yo le pido todos los días que me dé más de su sabiduría, más de su poder, y que siga ensanchando mi mente y mi corazón para que todo lo que Él ponga en mi vida no me dé carga, sino que me dé gozo y me dé deleite, que me dé la capacidad de poder deleitarme en lo que sea que estoy haciendo. Si es fregando, que no me gusta, pero vaya a ver los fregados que hace la pastora. Unos fregados que parece que vinieron máquinas. Usted entendió, no me gusta, pero aunque no me guste y lo tengo que hacer, yo le pongo una alabanza y digo: aquí esto trate para ti, que lo voy a fregar. Usted me entiende. Eso, los fregados míos incluyen nevera, estufa. Usted entendió, de Sayayini, botado de basura, lavado de zafacones. Es todo, porque es como algo que se te revela que nada se puede quedar a media, que nada puede ser con carga. Usted entiende eso, que todo es para la gloria de Dios. Creo que en este servicio te estoy revelando el secreto de los grandes empresarios que están guiados por el Espíritu y que están caminando sin ninguna carga. ¿Usted entiende eso? A veces me quiero cargar porque no me gustan los salones. De verdad que no me gustan los salones. Pero digo: Padre, dame la fuerza para meterme allí 10 minutos en un secador. Porque no es lavarme el pelo que no me gusta, porque me gusta esperar lo que no me gusta. Sí, pero yo también estoy tratando áreas de mi vida. Yo quisiera llegar y que me atiendan y ya. Y el Señor me dijo esta mañana: busca una que te la haga en tu casa y resuelta el problema. Y yo dije: pero es verdad. Pero a las 6 de la mañana los domingos, y me dijo: sí, órame que te voy a mandar una. ¿Usted entendió? Ya ni eso me va a cargar, que me cargaba. ¿Usted entendió? Todo lo que usted quiera, pídaselo al Espíritu Santo, que Él está ahí para revelarse, para traer sanidad, para llevarse la carga, para traer gozo. Gócese cualquier sea la circunstancia que usted esté viviendo. Muchas gracias. Pero cuando el Espíritu toca a alguien, ya no necesita validación del mundo, no necesita que nadie te dé dirección, porque Él te direcciona para que te encuentres con el propósito de Dios. Iglesia, póngase sobre sus pies. En este tiempo nuestra nación necesita más que política, hombres llenos del poder de Dios, hombres llenos del poder de su Espíritu Santo. No debates o momentos de emociones. Necesita el derramamiento del Espíritu Santo para transformar familia en este momento donde hay tanto feminicidio y donde se levantan tantas casas de acogida, donde se levantan tantos debates públicos. Esta nación no necesita eso. Esta nación necesita a Cristo en el corazón, trayendo respuesta a un hombre que se siente solo, a un hombre que está bajo acechanza, a un hombre que está bajo presión del enemigo, a espíritu inmundo que le están gobernando su mente y le están diciendo: termina con esa mujer, termina con ese hombre. Lo que nosotros necesitamos es del poder de Dios que está en nuestras vidas y que se alinea a través del fuego del Espíritu. Se necesita ese derramamiento en las escuelas para que nuestros hijos dejen el bullying, para que nuestros adolescentes no estén bajo la presión social, para que los barrios cambien, para que las atmósferas en los colmadones sean colmadones familiares, donde usted pueda ir un domingo en la tarde y llevar a sus hijos a beberse un refresco.
No ver a tres jugando pintintín ni tomando alcohol. ¿Usted entiende? Nuestro barrio necesita un derramamiento del Espíritu Santo. Nuestras iglesias necesitamos, amén, aleluya. Él nos ama. Nuestras iglesias necesitan del poder de Dios. Y nuestros corazones necesitan ser impactados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que Él nos ama? Su porción. Espíritu Santo, mira los corazones que en esta mañana llegaron a esta casa, Señor, bajo espíritu de angustia. Derrámese en los corazones que han estado entenebrecidos, en los corazones que han estado en perseverancia, en búsqueda, en unidad, y en los corazones que tienen hambre espiritual. Queremos despedir esta transmisión. Queremos dar gracias al Señor por todo lo que están conectados en esta mañana. Que el poder de Dios sea sobre su vida. Y si usted recibió a Jesús, diga en esta hora: inscribe mi nombre, Jesús, en el libro de la vida y no lo borre jamás. Vamos, ahí está confesión. Si usted tiene una iglesia, vaya a esa iglesia. Si no, escríbanos. Inca Adoradores del Reino y Pastora Xiomari Veloz son nuestro Instagram. Escríbanos, le vamos a estar llamando. Gracias, Espíritu Santo.